Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Tal como están ustedes, soy Ana María y bueno, los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud para todos aquellos que hoy se enganchan por primera vez con nuestro programa. Somos un grupo de profesionales que venimos haciendo medicina preventiva desde hace 28 años, cuando realmente ni los propios médicos creían en la divulgación, ¿no es cierto? Porque decían, nosotros estamos para curar y no para hablar en radio o televisión. Y bueno, pasó el tiempo y por suerte todo evoluciona. Como siempre estamos con un grupo de profesionales de lujo, no solo por la parte profesional, sino que por la parte humana. Con la mayoría de ellos hace entre 20 y 25 años que estamos juntos. Como siempre, nuestro columnista de lujo, el doctor Mariano Favaloro, cardiocirujano, cirujano cardiovascular, nos va a hablar acerca de aneurisma de aorta abdominal. Es muy interesante el tema. El doctor Catalán Pellet, reumatólogo, consultor del servicio de reumatología del Hospital Rivadavia. El tema lupus. Es una enfermedad rara, poco frecuente, pero existe. También con el licenciado Gustavo Holguín, que es kinesiólogo, fisiatra, el jefe del servicio de kinesiología del Hospital Garrahan, hospital que quiero muchísimo porque 10 años transmití desde adentro del hospital. Nos va a comentar que hace muy poquito, el 13 de abril, fue el día del kinesiólogo, ¿no? No sé el por qué, nos lo va a explicar él. Y también estamos con otro amigo, el licenciado Gastón Colodro, que es psicólogo. Va a hablar acerca, y esto es tan importante, del valor de la palabra en el diagnóstico médico. Porque yo digo, antiguamente, ¿no? No es que sea muy mayor, pero bueno, podemos decir que soy del siglo pasado, no del principio. El médico, todo lunar, por ejemplo, un dermatólogo, era lunar. Después pasamos a que la mayoría de los lunares pueden llegar a ser cáncer. Entonces, es de ir de un extremo a otro, ¿no? La importancia del diagnóstico justo y de la transmisión, porque de pronto para diferentes tipos de patologías tienen un vocabulario que muchas veces no llegan al paciente o que algunas veces los asustan. Bien, y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Buenos días, Ana. Muy bien. ¿Y vos? ¿Muy bien? Muy bien. Vos sabés que mientras trabajo maravillosamente bien. Sí, sí. Hay que agradecer que tenemos trabajo y que tenemos la posibilidad, todos los que estamos acá, de hacer lo que nos gusta. Así es. Esa es la mejor estado, ¿no? Cuando uno hace lo que le gusta. Exacto, no es trabajo. ¿Qué me podés decir de aneurisma de aorta abdominal? Aneurisma, vamos a definir aneurisma. Aneurisma es una dilatación anormal o enfermiza o patológica, como se dice en medicina, de un vaso, en general un vaso arterial, que son los que tienen el traumatismo hidráulico de la presión. Entonces, hay muchos factores que provocan, facilitan la aparición. Hay enfermedades congénitas de las paredes de los vasos arteriales,
bien definidas y que cuando aparece esa patología y se detecta, son enfermedades raras también en ese caso. Uno sabe y está esperando que se produzca esta dilatación anormal. En general toman lo que se llama la raíz de la aorta, no es el de aorta abdominal, pero lo tengo que mencionar porque son varios tipos de aneurismas de acuerdo a la localización. Y esto requiere un tratamiento y además generalmente se da en pacientes relativamente jóvenes, entre los 20 y los 30 años. Bien, yo me imagino, sin saber del tema, que la persona dice, ¿cómo es esto? Aorta está en el corazón y estamos hablando de aorta abdominal. Claro, son distintos sectores de la aorta. En su recorrido tiene distintos tramos y el más frecuente con la edad, en la edad adulta, es el aneurisma de la aorta abdominal, o sea que nace o se produce por debajo de la emergencia de las arterias renales, por eso es de aorta abdominal. Muy bien. Respeta, ¿cómo se llama?, el territorio de las arterias renales, por Bien. debajo aparece. ¿Esto tiene síntomas? Desgraciadamente en muchos casos no tiene síntomas, lo que tiene causas comunes. La primera causa que tiene más del 90% de los pacientes es la hipertensión arterial y en general no controlada, o no diagnosticada o diagnosticada y no controlada. Esa es la primera causa, el traumatismo hidráulico. La segunda causa es la alteración en los lípidos, colesterol, triglicéridos, y la tercera causa, y muy importante y que todavía sigue teniendo relevancia, es el hábito de fumar. Porque el hábito de fumar altera la circulación de los vasa vasorum, que son los que nutren la pared de la aorta en especial, de todas las arterias, pero en especial de la aorta, que tiene los vasa vasorum muy desarrollados. Y entonces, al tener esa falta de sangre en la pared se va degenerando, va perdiendo calidad y termina dilatándose. Pierde resistencia justamente al traumatismo hidráulico. Que la aorta, quizá te diga un disparate, puede ser que quede como, no sé cómo decirte, desgajada, o sea, que pierde esa elasticidad. Bueno, se va poniendo dos cosas. Como una cosa vieja. Se va poniendo dura, se va endureciendo Eso la te pared. quise decir. No desgajada, Exacto. endureciendo, Sí. pero a su vez pierde calidad la pared y se va dilatando. Es como una manguera, ¿viste? Que la llenás de agua en un sector y hace un globo. Exactamente así. Esa es la mejor definición. Un globo en un caño donde circula un líquido. Bien, o sea que esto puede ser prevenible, porque vos hablás de la hipertensión arterial, Claro. hablás del hábito del fumador. Exactamente. Si evitamos los factores de riesgo arterioscleróticos y si Bien. evitamos la hipertensión como primer factor causante y sobre todo además de causante como agravante, porque es la que hace evolucionar la hipertensión arterial, es la que hace que se dilate más rápido y llegue a veces a la complicación más grave, que es la fisura o la ruptura de ese aneurisma. Que en esos casos es muy importante eso, porque cuando el paciente tiene algunos dolorcitos en la columna lumbar o tiene algún dolorcito en el sacro o tiene algunos dolores abdominales que no le da mucha bolilla, ese paciente está desarrollando a veces, cuando tiene esos síntomas, puede ser que esté desarrollando un aneurisma y ese aneurisma se va agrandando hasta que un día se complica. Y cuando se complica y si se rompe, ahí pierde las chances del tratamiento efectivo. Y Bien. puede Hay que terminar cuidar con el la vida del colesterol paciente. también, estás diciendo. Así Eso es, estás diciendo. por supuesto. Bien, son 3 puntos fundamentales: hipertensión, dejar de fumar y cuidar el colesterol. Así es. ¿Yo puedo hacer un pequeño aporte? Sí, dale. No solo para los pacientes, sino para los profesionales que están acá y nos están escuchando. Hay enfermedades raras, por ejemplo la fiebre mediterránea familiar, donde esta enfermedad produce hipertensión, o sea que es un síntoma y no es una enfermedad. Que los médicos piensen también de cuando tienen un paciente con una hipertensión arterial, acordarse de las enfermedades poco frecuentes, que cada día son más frecuentes. Así es. Lo que pasa que en esos casos
tiene dos características en el caso de la fiebre mediterránea familiar. Primero, es episódica, o sea, hay momentos, tiempo, un Yo hablo mes, de 2 la meses. hipertensión arterial. La hipertensión arterial sí es episódica también en estos casos, porque sube por un lado y baja a veces, y segundo, a veces se hace incontrolable, muy difícil de manejar. Quiere decir que hay un estado inflamatorio detrás de todo esto y no la hipertensión sola. Ahí está uno de los elementos. Son cosas que vamos a investigar juntos. Así es. ¿Está? Bien. Porque ¿Cómo no? vos lo sabés por qué. Sí, y la sí, gente sí. también. Porque Sí, yo tengo sí. fiebre mediterránea Claro, familiar sí, y sí. me trataban por Ya lo has hipertensión arterial. 40 años en un mismo día. El año pasado Claro. llegué a tener 17, 18, 16. Incontrolable. Incontrolable. Ahí está. Inestable. A los 4 días de tomar colchicina, y yo Se empezó tuve 12. a normalizar. Al día de hoy, 6 meses. Entonces pido por favor que no lo tomen como una enfermedad, sino que tengan la posibilidad siempre de que puede ser un síntoma de una enfermedad. Que no siempre que escuchamos el galope como es el galope de un caballo, pensemos que son caballos, porque algunas veces pueden ser cebras, y yo soy una cebra. Para redondear, Favaloro. Bueno, vamos a empezar por el aneurisma. Lo más importante es la detección precoz. La detección precoz, ese es el aporte que le podemos hacer a la gente. Que lo primero, los médicos piensen que un paciente puede tener un aneurisma, sobre todo después de los 60 años. Y segundo, que la gente vaya y haga la consulta, sobre todo cuando es hipertenso, y que diga que le detecten el aneurisma. Y hoy día es muy fácil aproximarse al diagnóstico con una ecografía simple de abdomen, y uno ya tiene una idea de cómo está esa aorta. Genial, Mariano. Muy buena charla. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y luego continuamos. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320. Continuamos con Hablemos de Salud. Bueno, acá saben que tenemos 3 cámaras que estamos saliendo por YouTube, Facebook, que nos pueden ver a través de Comedios, ¿cómo es esto? Comedios.com. Bien, y acá, bueno, lo más lindo es cuando se corta, comienza la publicidad y empezamos a hablar todos juntos, porque realmente los temas son muy apasionados y los profesionales realmente son excelentes y tienen pasión por lo suyo, por eso son tan buenos. El doctor Catalán Pellet, Antonio Catalán Pellet, nos va a hablar, ya lo presenté, de lupus. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Nada, al contrario, por favor. Buena enfermedad te elegiste, Ana, realmente. No cualquier cosa. El paradigma de la clínica médica autoinmune, el paradigma de del ensamble total de un organismo metido en un autoataque. Mira, yo te lo definiría así. Es una de las enfermedades que más toman sistemas, ¿sí? Desde la punta del pelo hasta la uña, y es realmente notable cómo ha incrementado el valor del diagnóstico últimamente con el laboratorio inmunológico, ¿no? ¿Te referís a la? Y me refiero al laboratorio inmunológico de el lupus en forma de Perfecto. diagnóstico, ¿no? Perfecto. ¿Cuánto hace que se diagnostica a través del ADN? De los factores antinúcleo. El contexto de esto hace ya unos 15 a 20 años, pero ¿sabés qué? Incrementó muchísimo la forma más barata, porque en general en medicina las cosas se conocen
al principio de una forma muy cara. ¿Por qué? Y bueno, por los métodos de detección. Mariano me lo va a asegurar. En el sistema de, por ejemplo, detección de lo genético, del genoma humano, hace unos años eran $100.000. ¿Sí? Hoy están en 600, así que el modelo de cómo hacer un genoma se va a incrementar, va a disminuir, va a ser una cosa como si estuviera sacándote sangre dentro de unos años. Y eso va a dar realmente notablemente una base totalmente. diagnóstico, ¿no? Maravilloso. El doctor Milstein, que hizo los anticuerpos monoclonales para simplificar el diagnóstico ahora. Sí, y hay una cosa interesante que bastante ignoran. Roberto Arana, académico, fue uno de los que describen en el 78 en Francia el DNA. Es muy interesante esto porque es académico nuestro. ¿Qué es DNA? DNA es una forma de antinúcleo que tiene un ataque direccional en esta enfermedad muy importante y sectorizado en órganos, por ejemplo el riñón. Ajá. Con esto quiero decir que es una bala de cañón dirigida a una cuestión que uno tiene, especial. a un órgano especial. Roberto Arana, ya te digo, en el 78, en París, describe las primeras imágenes de esto. Es muy bueno, porque es un argentino realmente. Hoy es académico, Roberto, y es un gran amigo. Pero recordarlo vale la pena, ¿no? Exacto, totalmente. Con respecto a otros temas, yo creo que lo más interesante de esto, para que la gente conozca, es la detección temprana. La detección temprana, los grupos etarios son entre un 60 y 70, entre, suponte, 16 o un poquito más arriba, hasta 50 años. El 15% te corresponde hasta los 15, de 3, 4, 5. Y arriba de los 60, hasta los 90 y pico, un 30, otro 15%. Y Catalán Pellet, con respecto a vos decís lo importante de la detección precoz, ¿cómo se da cuenta un paciente? Porque el que lo tiene que detectar es la ¿Sabés persona. quién lo maneja en las primeras etapas? Los de la derecha, los cardiólogos. Porque vienen con lo que se llama serositis. La mayoría viene con un derrame que puede ser pericárdico, un derrame, esos derrames que envuelven de la membrana que envuelven al corazón, y un derrame neumonológico. Y por ahí empieza el tema. 90% tienen artralgias y artritis, o sea que también incluye las articulaciones, cosas dérmicas, una serie de alternativas. Se descubre muchas veces después del embarazo. ¿Sí? Hoy estábamos hablando de ese tema, ¿te acordás? Sí. En el modelo de la pérdida de embarazos que hoy se puede detectar tan temprano. Pero no quiere decir que todas las personas con lupus tengan pérdida de embarazo, ¿o sí? No, para nada. Y más. Esto en los últimos, yo te diría, 10 años ha sido un boom dentro de la ginecobstetricia, porque modificando sistemas, incluyendo métodos como para ir previniendo, hay una cosa que llama la atención. ¿Cómo modificaron? Yo soy del 70, ¿no? En el cual la medicina se establecía en un nexo de soberanía hacia el otro y no de estrategia junto al otro. Y eso es interesante, porque en esto del embarazo y lupus, el organizar con la mujer el valor más absoluto de su vida, como es un embarazo, es un conjunto entre ella y el médico. ¿Sí? Yo me eduqué en la época en la cual se legraban, se abortaban todos los lupus. ¿Sí? Notable, Notable cómo cambió. Hoy nos ponemos de acuerdo. Ahora, ¿y la detección es fácil? Por ejemplo, cuando uno va a un clínico, ¿puede detectar un lupus o tiene que ser un reumatólogo? No. El clínico de primera, de primera base es el que detecta el lupus. Ya el conocimiento es mucho más pleno, tiene un laboratorio que ya significa un gran porcentaje de alternativas, pero como ya te cuento, es tanta la variable de sectores de la medicina, hematólogos, neurólogos, neumonólogos, cardiólogos, clínicos en general, que hacen diagnóstico, que el asunto es mucho más fácil hoy día. Vos hablabas de las enfermedades raras. ¿Sabés por qué son menos raras? Porque hay más formas de conocimiento y hay más formas de establecer conexos con el otro. Pero en cuanto a la medicación... ¿Vos te estás refiriendo al lupus? Sí. En cuanto a la medicación también. El modelo de un lupus en este momento tiene una sobrevida arriba del 80-90%. Depende de los órganos target, los órganos que ataque. Pero el modelo del lupus en este momento tiene una sobrevida enorme. Es historia, ¿sí? Puede remitir, la mayoría de las veces se maneja muy bien con mínimas indicaciones, siendo el boom los corticoides.
por ejemplo, después vamos a hablar de los corticoides, por ejemplo, en la pareja hombre-mujer, lo transmite, vamos a suponer, más el hombre que la mujer o más la mujer que el hombre. En realidad no es transmisión, es sufrirla. Hay una cosa que tienen las mujeres, entre tantas cosas que tienen las mujeres diferentes al varón, que son los estrógenos. Los estrógenos tienen una cosa bastante interesante, que es activar linfocitos B. Los linfocitos B son un cañón de ataque, ¿sí? En un modelo genético con un entorno determinado y un desencadenante, esto es ideal para el ataque. La mujer tiene un porcentaje en edad fértil de 7-1 contra el varón, ¿sí? Es importante, ¿no? Como para tener en cuenta. Pero sigue siendo una de las enfermedades más sistémicas, como te decía, y controlable. ¿Y es Tranquilidad congénito? con eso. No es congénito. ¿Qué quiere decir? ¿Que mamá se lo puede transmitir al nene o a la nena que tenga, su hijo? Dar una idea de transmisión, como estudiábamos, ¿te acordás las semillitas de que ponías una blanca con una negra y salía una gris? No. La transmisión no. Pero qué buena la tradición popular, ¿no? Porque hablamos de familias longevas, hablamos de entidades de pelados. Eso es una cosa que el otro día me dijo un paciente: doctor, en mi familia todos son pelados. Y bueno, señor, habrá algo en su familia que posiblemente tenga que ver con esto. Totalmente. Bueno, hay familias que tienen enfermedades autoinmunes. Hay un autor que es interesantísimo. Se llama Juan Manuel Anaya. Juan Manuel Anaya es un colombiano. Uh-huh. Él establece una pauta y da una hipótesis muy interesante de poliautoinmunidad. Y mirá qué interesante lo que dice. Claro, hoy podemos estudiar cada 10 años una generación. Los sajones es mucho más. Pero nosotros cada 10 años. O sea, que podemos estudiar al nieto, al hijo, al padre, al abuelo y al bisabuelo. Tenemos 4 generaciones en estudio, con genes. ¿De acuerdo? La postura de Anaya dice que un mismo gen en diferentes generaciones relativas a autoinmunidad produce diferentes enfermedades autoinmunes. ¿De acuerdo? O sea que, mira, si uno investiga, en una generación hubo una artritis, en otra hubo un diabético, en esta hay un lupus, en aquella un Hashimoto, ¿sí? Integran un sistema muy interesante. Él lo está tratando de probar, como no él lo está tratando de probar esto. Es realmente, hay que probarlo estadísticamente, lógico, ¿no? Y tiene que hacer genoma tras genoma. Pero es muy interesante la teoría, ¿sí? Uh-huh. En la cual si uno va atrás del paciente encuentra, mamá tuvo una artritis, o una abuela mía tenía una tiroiditis de Hashimoto, ¿sí? Una tiroiditis autoinmune. Yo digo siempre, no venimos de una semilla, ni de un repollo, ni nos trajo la cigüeña. No. Con respecto a la medicación, uh-huh, que vos dijiste... el paradigma fue el encontronazo con los corticoides. Los corticoides, sí. Bien. Ahora, ¿por qué se le teme a los corticoides? Porque estamos viviendo en diferentes épocas con diferentes razonamientos y va tan rápido que igual que los celulares, ¿viste? Cambian cada minuto. El corticoide clásico, la cortisona, ya no es la misma que usamos hoy día. Entonces vienen pacientes muertos de miedo: doctor, me voy a poner hecho una bola de grasa, voy a tener hambre. Usamos distintos corticoides, usamos distintas cosas, elaboramos distintas formas de prevención, establecimos formas de tratamiento que ya no es lo mismo. El corticoide no hay que tenerle miedo, hay que usarlo cuando se debe usar y en periodos cortos. Como lo indica el médico. Exacto. ¿No es cierto? Yo ejercí 14 años de maestra jardinera y cuando yo veía a los chiquitos con la cara redondita, la cara de luna, yo sabía que le estaban dando corticoides. Y en jardín de infantes, ¿no? Por suerte la medicina cambió mucho. Porque antes, ¿qué se aplicaba? En asma, en alergias, ¿no? En todo. Fue una gran ayuda, realmente notable. Sí. El corticoide, igual que la penicilina, fueron un cambio en la medicina que realmente notable. Sí. Si bien las cosas secundarias que produjeron también, pero fue notable, gracias, salvó vidas a patadas. Sí. Claro, se murió gente con la penicilina, perfecto. Sí. Pero había también una gran posibilidad genética de que tuvieran una reserva en contra de eso que no se podía detectar. Uh-huh. Ya los corticoides se usan menos en el lupus. Existe una variabilidad de tratamientos interesantísimos que no son corticoides. Uh-huh. Y merece la pena que el individuo conozca y que sepa que su clínico de base, su primer care, es el que va a detectar esto. Eso es lo importante, ¿no es cierto? Creer en el profesional que la está tratando. Claro.
pero también el profesional se tiene que hacer creer y querer. Porque yo digo que lo que pasó, ¿no?, en la época que estamos viviendo, quien viene de otra forma, donde había un médico de familia que trataba a toda la familia, que conocía hasta el loro y el nombre de la perra de cuando iba a visitar a los hogares, pasamos a este estado frío de la prepaga o la obra social, que nos llevó la misma sociedad y las necesidades, donde un médico, según se dice, le dan 7 minutos para atender en algunos lugares, y en 7 minutos poco se puede saber de los pacientes. Entonces yo digo a los médicos que le dediquen un poquito más a los pacientes, que los pacientes se hagan respetar. Así quieren al médico y el médico quiere al paciente, y tiene un 30% de la patología que llevan solucionada. Papá era médico, ¿no? Sí. Nació en el 18, y una de las cosas que me quedó grabado de lo que me enseñó fue: si vos no sabés un diagnóstico y estás preparado para saberlo, o sea, has estudiado, es porque no escuchaste a tu paciente. Si lo querés saber, volvé a interrogarlo, porque en algo lo perdiste en el trayecto de lo que te dijo. Uh-huh. Genial, ¿eh? Había un gran médico, no sé si me equivoco, Carrillo, que decía, hay que despertar el médico que tenemos dentro, ¿no? Que el ser humano tiene adentro, y tener a alguien que bien lo escuche. Claro, obviamente. Pero ya te digo, la enfermedad ha tenido realmente una evolución estupenda. No hay que asustarse con la palabra lupus como hace 20 años atrás, ¿no? No, es real. Bien. Antonio, un gusto realmente haberte entrevistado. Igual. Vamos a una Siempre. pausa. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, ¿qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota: hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente, y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Y continuamos con Hablemos de Salud. Ya estamos con el licenciado Gustavo Holguín, kinesiólogo fisiatra del Hospital Garrahan.
Muy buenos días, ¿cómo te encontrás? Muy bien, la verdad que muy bien. Gracias Bueno. por la invitación. Al contrario, un gusto, ya formás parte del staff. ¿Por qué el día 13 de abril se festeja el Día del Kinesiólogo? Bien, yo mucho de historia nunca fui muy bueno. La pero gente cortito sí, quiere. Sí. En 1937, el 13 de abril, que fue la semana pasada, se conformó, digamos, el primer curso de kinesioterapia universitario, que después lo reconoció el gobierno en el año 1950, creo que era el general Perón en ese momento. Y a partir de ahí fue, digamos, carrera universitaria. Y de todos modos, ya previamente la doctora Grierson, Cecilia Grierson, que fue la primer médica, si no me equivoco, en Latinoamérica, sí, la primera médica mujer, ya había, desde el año 1904 en la Universidad de Buenos Aires daba cursos relacionados con el movimiento y el masaje, pero después lo tomó la posta el doctor Octavio Fernández, y a partir del año 37, el 13 de abril, se conforma el curso de kinesioterapia, creo que eran 2 años, y hoy ya es una carrera de 5 años. Y bueno, ¿cómo se practica, yo digo, con esos locos bajitos, ¿no es cierto?, la kinesiología y la fisiatría? Bueno, la realidad es que desde lo personal, si uno no atiende a estos chicos como si fueran un hijo propio, digamos, pasa por el amor que uno le pone a los chicos y a la profesión en sí, ¿no? Específicamente en la kinesiología, el Hospital Garrahan nos ha permitido, digamos, sin dejar de lado lo que es el rol rehabilitador del kinesiólogo, también enfocarnos en lo que es la tecnología, ¿no? Es un hospital que ha hecho punta a nivel público en este tipo de cosas. Ustedes saben que la ciencia y la tecnología ha evolucionado en estos últimos 30 años más que en los últimos 200 años. Totalmente. Y la kinesiología tuvo que adherirse a eso. Pero también sin dejar de ese rol de rehabilitador y de poner sobre las manos sobre el paciente para que, digamos, como viniendo de esa época que éramos masajistas, ¿no? Digamos, porque esto nació de tocar y de sentir la dolencia física que tenía el paciente. La kinesiología es eso, digamos, ¿no? Digamos, el estudio del movimiento y de ver de qué manera podemos rehabilitar claro, al paciente. Porque ya vamos a suponer que fue operado, ¿no? Sí, o que será... No, ¿Después de qué realidad, práctica de pronto vas a aplicar la kinesiología? En realidad tenés varios enfoques, digamos, ¿no? Bien. La kinesiología hoy tiene tantas casi especialidades como las médicas, entonces tenemos que acompañar, digamos, a los médicos en su quehacer. Desde el buen diagnóstico médico hace que la práctica kinésica sea mucho más fácil para nosotros, digamos. De hecho, digamos, la kinesiología ha evolucionado en todas las especialidades, y de hecho acá tenemos al doctor Favaloro, que sabe que en la época del doctor René Favaloro fue uno de los impulsores de la kinesiología cardiorrespiratoria, ¿no? Tal cual. Y con el doctor Cuello, que fue realmente el impulsor de la kinesiología respiratoria, que es algo que quizás hoy ya se sabe, pero no, la gente en el común no lo sabe, y acompañamos lo que es la enfermedad crítica, estos pacientes ventilados, ayudarlos a respirar, a los procesos de levantarlos de la cama después de una dolencia o de una enfermedad que es muy crítica y que está al borde de la muerte, ¿no? Y hoy por hoy, digamos, las enfermedades, sobre todo en los chicos, que hace 20 años se morían, hoy la tecnología y los diagnósticos médicos y la terapéutica ha avanzado tanto que hay chicos que siguen viviendo, pero están, digamos, quizás con alguna mayor cantidad de secuelas que lo que teníamos antes. Aquellos se morían, hoy tienen secuelas y están adosando tecnología para sobrevivir, como oxigenoterapia o ventilación mecánica, e inclusive hoy se está apostando esto, que los chicos sigan, digamos, cuidados en las casas, con lo cual el rol del kinesiólogo se ha vuelto, digamos, bastante indispensable en esto, ¿no? Para poder seguir la rehabilitación de estos chicos en ese proceso, ¿no? Y Holguín, quizás te digo algo descolgado, pero yo sé que cuando el chiquito tiene una neumonía o mucho moco en pulmón, ¿qué es lo que se hace? Sí, en realidad sabemos que el pulmón es, digamos, una de las bases energéticas del cuerpo. Cuanto mejor respiran, más capacidad de oxígeno tiene y la persona respira mejor, con lo cual cuando hay una patología como en el caso que nombras vos, que es una neumonía o puede ser cualquier otra patología, el pulmón no funciona bien. Entonces, acompañando el diagnóstico médico y la acción terapéutica médica, nosotros acompañamos a mejorar esa capacidad de ventilación, sacándole las secreciones, dándole ejercicios para que puedan respirar mejor. Y de hecho, cualquier patología de este tipo, y sobre todo si están en un hospital,
ya el solo hecho de tener que hacer descanso, entre comillas, o tener que estar en una cama durante largos periodos de tiempo, se sabe que con 15 días ya pierden el 50% de fuerza muscular general, con lo cual requieren de procesos de rehabilitación. Ujú. Y después cuando se van a su casa, o sea, le dan instrucciones a la madre y al padre por algún tipo de práctica. Sí, en realidad, quizás en algunas patologías en específicas, sí o sí, como las neuromusculares o otras patologías que requieren, digamos, porque el proceso de rehabilitación, hoy por hoy, como cualquier otro proceso terapéutico, y sobre todo en pediatría, si los padres no están involucrados, es muy posible que la cosa no funcione o no funcione de como uno debería. Entonces, los padres son parte del proceso de curación de los chicos o de acompañar a la enfermedad. Entonces, se le da un cuadernillos específicos para atención de estos pacientes y cuidados hasta que, digamos, también nos comunicamos con kinesiólogos de la zona si son alejadas para darle Eso yo te iba a información. preguntar, porque no solo en el hospital va gente de capital con urbanos, sino que de todas las provincias. Tal cual. Y se dice que Dios está en todas partes, pero atiende acá en Buenos Sí, Aires, es verdad. ¿no? El Hospital Garrahan, lo que es obvio que se ha vuelto referencia no solamente a nivel nacional, sino a nivel latinoamericano. Tiene un proceso que se llama de referencia y contrarreferencia. La demanda de formación de los profesionales del interior del país se ha vuelto tan grande que el hospital no tiene capacidad para albergarlos a todos. Así que ya hace unos años lo que hacemos es, nosotros nos volcamos hacia las provincias y vemos cuáles son las necesidades y hacemos programas de educación con profesionales allá, con lo cual nos genera que los pacientes, la idea es que no vuelvan otra vez tanto al hospital sabiendo que hay otros profesionales también formados para poder atenderlos en su lugar. Y de- más que de ahora origen. también con internet y con Sí, la sí. telemedicina, que van a venir a hablar el doctor de Bach dentro de unos programas, se abrió un mundo nuevo, porque yo estuve en el hospital del 99, 10 años al 2010. Y bueno, ahora estoy nuevamente en contacto y visitando, y cuando vi el resonador fue lo que... Sí. Una maravilla, o sea, decir el resonador una maravilla, ¿no? Le han creado a los chicos todo un ambiente que ya psicológicamente entran bien, Es verdad. porque entran en un mundo de fantasía. Eso es una ayuda psicológica que es beneficioso para los médicos, para los padres y para el pacientito. Sí, es verdad. Y la tecnología realmente es un trabajo extraordinario. Y los médicos, los profesionales que vienen del Garrahan, tienen una forma de tratar distinta, totalmente distinta, ni bien ni mal, es distinta, de tratar a los niños. O sea, el pediatra es diferente. Sí, me parece que va ligado a lo que hablamos al principio, ¿no? El tema del amor a la profesión y el tema del amor al Y chico. vos cuando llegás ya, en la última parte quizá te llevas la peor parte en este sentido, digo, y me siguen tocando y me siguen y me quiero ir, ¿no? Porque es la etapa final. No, en realidad es la parte que nos toca y lo hacemos con todo el amor del mundo. No, yo digo de los nenes, que vos serías prácticamente el último eslabón para que ya salgan. Sí, bueno, pero a veces, en realidad, y eso está bueno, porque sabemos que como que le damos el toque final al proceso de curación o de acompañar a los chicos, Sí. pero básicamente también estamos en el proceso del área crítica también. Claro. Creo que el éxito del Hospital Garrahan es el trabajo multidisciplinario que se hace, entonces los kinesiólogos estamos prácticamente cada uno de los equipos multidisciplinarios, con lo cual el ir y venir de la información y de qué decidir, estamos ahí con ellos, así que... ¿Algún consejo para los padres que nos están escuchando? A ver la importancia que tiene seguir con la kinesio después, ¿no? Sí, básicamente, primero, confiar en el kinesiólogo, que tenemos la suerte, y no pasa en todos los países de Latinoamérica, de que la kinesiología sea una carrera universitaria, con lo cual nos habilita, digamos, claramente a que el kinesiólogo que estudia en la universidad tiene la ciencia básica para poder acompañar a los pacientes en su proceso de rehabilitación. Y por otro lado, sabemos que la kinesiología acompaña siempre al trabajo médico, y una vez que nosotros, porque estamos acostumbrados a trabajar en hospitales, con lo cual a veces los pacientes son diferentes, y a veces por la patología en sí o por algún proceso X, a veces son enfermedades muy devastadoras y necesitan seguir un proceso de rehabilitación fuera del hospital, con lo cual ahí es donde realmente el kinesiólogo se hace, digamos, principal para poder acompañar y poder recuperar a los pacientes.
Muchísimas gracias, Holguín. Desde ya formás parte de nuestro staff. Más que claro, Bueno, interesante muchas gracias, el tema que estuviste tratando. Bueno, muchas gracias. Bien. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Y continuamos con Hablemos de Salud. Muy interesante el tema que trató el licenciado Holguín. Y ya estamos con otro licenciado, Gastón Colodro. Bueno, pero esto es más bravo porque es psicólogo, ¿no es cierto? Bien, acá tendría un buen trabajo con algunas personas, empezando yo. El tema valor de la palabra en el diagnóstico médico. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Qué tal, Ana María? Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, un placer estar de nuevo con ustedes. Igualmente. Por ser el último me tocó escuchar atentamente todo lo que estaban diciendo los médicos, muy interesante. Me quedaron dos palabras que por ahí me hicieron un poco de ruido, que eran muertos de miedo, acerca de los pacientes cuando hablaba el doctor Antonio acerca del corticoides. Y después una frase que dijiste vos, que era que el médico tenía que querer al paciente y el paciente al médico. Y esto sí es importantísimo. En primer lugar, bueno, lo del tema de querer al médico es porque a veces el médico brinda un diagnóstico. Por ahí algunos caen en un cierto tecnicismo de dar una palabra un tanto desconocida para el paciente, y eso lo hace irse muerto de miedo, como decía el doctor, o sea, llevarse como una especie de carga, un diagnóstico que funciona como una especie de mochila pesada para el paciente, que eso después obviamente lo angustia y suceden un montón de cuestiones. Yo más que nada esto de hablar de la palabra del médico, de la importancia, surge de una anécdota que la quiero compartir con ustedes, que hace muy poquito un señor me consulta por un diagnóstico acerca de su nieto de 9 años. El nieto había visto un médico clínico y viene con este señor me muestra la receta médica donde está el diagnóstico, que le dice que le recomienda consultar con un neurólogo. Y el diagnóstico decía TDAH, tenía esas siglas en la parte del diagnóstico. Este señor vino muy angustiado y me dice, bueno, lo primero que yo me imagino en esto es que la palabra tumor, me dice, porque yo veo una T y no sé lo que significa esta sigla, me dice, y encima el clínico me recomendó un neurólogo. Entonces me dice, yo la verdad que estoy asustadísimo. Claro, empezó a hacer toda una asociación. Al cerebro. Claro, sí. No, empezó a hacer una cadena de significados importante. Y me dice, yo no sé qué hacer, necesito ir a un neurólogo, o sea, necesito saber qué tiene mi nieto, porque la verdad que me preocupa muchísimo, porque no se concentra en la clase, no presta atención, está en otro planeta prácticamente. Entonces, bueno, obviamente un poco también se trata de empatizar, o sea, bueno, en nuestra profesión nosotros tenemos que ser muy empáticos con nuestros pacientes. Y bueno, la verdad que yo no me aguanté las ganas de decirle, mire, esto es un diagnóstico muy apresurado, pero realmente lo que dice acá no es nada grave, porque... Es un hiperkinético, ¿no? Sí, la sigla TDA. TDA. Del aprendizaje. Sí, significa trastorno por déficit atencional con Exacto. hiperactividad, que está en un manual DCM, manual psiquiátrico. Es el chico inquieto. Exactamente, ¿no? es el chico inquieto que no presta atención y encima, bueno, joroba al resto de los compañeros. Esto es básicamente lo que quiere decir esta sigla, que está contemplada en un manual psiquiátrico. Que incluso puede ser muy inteligente, entonces Sí, rápido totalmente. pescar las cosas y se aburrió y tiene que saber otra. Sí. Esa es una alternativa muy posible, y también, bueno, es que el chico tenga algún problema emocional proveniente de la casa, que, bueno, justamente lo descarga en el colegio. Eso también, pero básicamente tratando de explicarle a este señor que no era algo tan grave. Él me dijo, yo veo la T y ya me imagino tumor. Me dice, digo, no, para nada. Igualmente eso después lo va a determinar un neurólogo, pero la verdad que por el cuadro que nos cuenta, o sea, o lo que hace el chico, realmente no parece algo grave, ni siquiera esta sigla que está escrita acá. Porque yo digo con el otro que el grande pierde la espontaneidad por vergüenza del por qué y el para qué, como los chicos. ¿Para qué es esto y por qué pasa esto?
Y el médico quizá rápido dice algo tan común para él, pero no todos lo comprenden de la misma manera. Que no perder ese niño, que llevar todavía ese niño adentro. Si yo no sé algo, yo pregunto. Es la única forma que tengo de aprender. Claro. Por eso es importante la contención un poco. También no digo que los médicos se pongan en psicólogos y contengan al paciente, pero sí brindarles una palabra más entendible en cuanto a un diagnóstico que por ahí asusta. Una palabra desconocida para un paciente suele generar mucho temor. Entonces, más como esto, que era algo totalmente común, que de hecho, bueno, nosotros los psicólogos nos peleamos mucho con ese tipo de manual, algunos, no todos, pero porque hasta hoy por hoy está hasta la timidez puesta como una especie de cierta patología, que bueno, los que adherimos al psicoanálisis no estamos muy de acuerdo con eso, pero sí, bueno, tratamos de sí contener al paciente, y bueno, a este señor obviamente que estaba tan asustado por su nieto, que decía, ¿qué será? ¿Qué tendrá? ¿Qué me están ocultando a mí? Claro, porque cuando uno de pronto es el abuelo y no el padre, para no atemorizarlo se le dice algo cortito y rápido. Claro. ¿No? Y después justamente, bueno, la segunda vez que nos vimos ya me dijo, no, fuimos al neurólogo y realmente era lo que no tiene nada, me dice en realidad. Y bueno, ahí el señor empezó a contar toda una cuestión familiar, que por ahí de violencia y demás, que hacen que este chico, bueno, no rinda correctamente en la escuela, que es algo muy común, de hecho. Pero bueno, en su momento él es como que tejió todas estas cosas del diagnóstico del médico, y es como que hizo toda una historia muy grande. Claro, exactamente. Yo recuerdo, hace 30 años atrás, un familiar mío estaba con un cáncer terminal muriendo en un hospital, un jovencito de 40 años, por fumar, ¿no? Fumador crónico desde los 13. Y la mamá tenía en la espalda un lunar que le molestaba. Entonces dijo, también joven, dijo, bueno, mientras estoy acá, bajo al segundo piso, que me hagan una biopsia. Se acordó, a los 2 o 3 días, a la hija de 11 años le dijo, anda a buscar la biopsia que me olvidé. Cuando la nena de 11 años va a buscar la biopsia, la médica le dijo, ¿quién sos vos? La hija. Ah, bueno, cuida a tu mamá porque tiene cáncer. Tenía el padre cáncer terminal, que creo que más de una semana no vivió hospitalizado. Sí. Entonces, ¿en qué pensó? ¿En qué pensó esa persona? Hay que tener mucho tacto, porque si hoy el cáncer se cura, no todos, algunos también, ¿cómo se lo va a tomar el paciente? ¿Cómo se encuentra psicológicamente? Si esa nena, que estaba tratada por hiperkinética, precisamente por los trastornos que tenía en la casa con el papá, que la enfermedad del papá, sale a la calle y se tira bajo un coche. Entonces, hay que ser un poquito perceptivo. Sí, totalmente. Igual entendemos también que es muy difícil seguramente para los médicos dar un diagnóstico de esa magnitud. Hay que estar también en esa piel y poder afrontar y enfrentar a los... No estoy en contra de todos los médicos. Esto es una cosa para poner entre comillas. En esto que vos contás es como que parece que la doctora se sacó el tema de... O sea, algo normal. Se lo digo a la nena y chau. Cuida a tu mamá que tiene cáncer, como claro, diciendo... que no era, aparte una nena de 11 años... No, y después la nena tuvo que ir a la mamá y decirle, mamá, tenés cáncer. Y la madre estaba esperando sacarse el lunar. Claro. ¿Está? Sí. La verdad que fue una gran cosas realmente impensadas. Sí, totalmente. Bien. ¿Qué más podemos agregar al tema? No, más que nada a modo por ahí de consejo para los pacientes que nos escuchan, y que cuando se encuentran con este tipo de cosas que por ahí son un poco desconocidas o que producen algún cierto tipo de temor, en general todas las enfermedades generan mucho temor en principio, pero que se interioricen, que pregunten a su médico, que lo, digamos, que lo toreen, por decirlo de alguna manera, o si no, que hagan otras consultas también, porque a veces llegan a angustiarse demasiado, o sea, de una forma muy temprana, como le pasó a este señor que yo estoy contando ahora, que realmente estaba muy, muy angustiado y todavía no había visto a nadie ni nada, y bien, se quedó a la persona indicada. Y con otro, por ejemplo, ¿es cierto que hay algunas personas que todavía piensan, los locos van al psicólogo? ¿O no dicen, me estoy en tratamiento psicológico? Sí, hay todavía gente que piensa eso, pero es menos que antes. Y por hoy mucha gente está más contenta de ir al psicólogo ahora.
Antes sí era mucho eso que decían, no, yo no voy al psicólogo porque no estoy loco. O antes de ir a un psicólogo hablo con un amigo y que es lo mismo. Pero Y eso más barato. Y más barato, no me cobra nada. Pero hoy por hoy se cayó un poco ese concepto que tenían la gente acerca de los psicólogos que solamente atienden a los locos. Sí, No. y, por ejemplo, ¿se da más en el hombre que en la mujer o en la mujer que el hombre? El tema de ir a Del un miedo. psicólogo. El miedo de comunicar, de decir en una Y el- reunión de amigos, yo estoy yendo al psicólogo. Sí. El hombre es como más, descree más, el hombre es menos, le cree muy poco al psicólogo, o sea, siempre, la mayoría de las veces es el hombre que dice, no, yo no creo en los psicólogos. Al menos en mi propia escucha, yo tengo la experiencia de que escucho muchos hombres que dicen, no, yo no creo en los psicólogos. Las mujeres sí, es como que por ahí lo dicen, pero después cuando intentan, prueban o algo, aparte hay un psicólogo muy conocido, psicoanalista, Jacques Lacan, que decía que las mujeres tienen mucho para decir, por eso no paran de hablar, así que siempre... por suerte. Claro, por eso Porque necesitan ir al por menos eso van al no psicólogo. se entienden, no se escuchan. Claro, exactamente. Uno cuando es hermético no sabe de qué se trata. Bien, con respecto a mí me apasiona el tema así de la psicología. Es cierto que el hombre, por ejemplo, cuando se separa, es como que se recluye y la mujer busca reunirse con amigas, salir y mostrarse, y el hombre se encierra. Sí, sí, es verdad eso que dicen, se pone más linda cuando se separa, dicen, por ahí le comentan los hombres. Ajá. Sí, es verdad, eso, la verdad que no sé a qué se debe. Igual es una cuestión de los duelos, digamos, ante la separación muy particular de cada uno. Sí. El hombre, por lo general, es verdad, se recluye y la mujer es como que sale a darle pelea a eso, de decir, bueno, aparte y por ahí la mujer es como que va más al frente. El hombre está muy destituido, pero por una cuestión propia, en todo sentido. O sea, la masculinidad se ha destituido en términos de época, digamos, y por ahí la mujer está como más decidida y el hombre está más inhibido. Entonces por ahí el hombre, cuando fracasa de alguna manera ante una relación, se queda, se recluye, se aísla, y la mujer no sigue creyendo en todo su potencial y sale para adelante, Pero que está porque bueno también. Uno va a un barcito y ve reunida 4 o 5 mujeres, por allá 7 u 8, y raro vas a encontrar un hombre o dos hombres, ¿no? Entonces yo una vez pregunté, digo, pero ¿por qué no se reúnen? Y no, que vamos a salir, van a pensar que somos pareja. Entonces, hay no todos, ¿no es cierto? Pero hay un tabú en el mostrarse. Sí. Me separé, me recluyo y bueno, es peor, ¿no? Sí, demostrar la debilidad también, eso al hombre lo remite a cosas que lo hace perder, digamos, de alguna manera la masculinidad. Eso lo dice Freud hace muchos años, que todo lo que al hombre lo ponga en un carácter pasivo lo remite a perder su propia masculinidad. Ajá. Entonces el hombre, hoy por hoy, que la mujer está como más decidida y todo eso por una cuestión de época, obviamente, el hombre sí se recluye. Incluso hasta para la conquista se recluye. Sí. Hay un artículo que yo leía el otro día que decía que comparaba dos situaciones, dos propagandas de la televisión de hace 20 años. Una propaganda de Philip Morris, del cigarrillo, que una mujer se le queda el auto, aparece un hombre todo musculoso, muy masculino, baja, le arregla el auto y la conquista. Hoy por hoy está la propaganda de los chicles, donde el hombre para conquistar se ridiculiza. Ahí está reflejado cómo, ahí está esa reclusión del hombre, de la masculinidad. El hombre lo que recluye más que nada es su masculinidad. Ajá. Por un temor al fracaso, a lo que sea, pues serán los temores particulares de cada hombre, pero sí. En cuanto a la terapia de diván, ¿todavía se sigue haciendo? Sí. ¿Hay es casos muy... especiales? No, no sé cómo lo manejarán otros psicoanalistas. Yo en mi caso particular, yo tengo diván en mi consultorio y yo los invito a los pacientes a que se acomoden como quieran. Si quieren recostarse, se recuestan. Si quieren estar sentados enfrente, también lo pueden hacer. El diván no es una regla fundamental del psicoanálisis como se cree. Es una elección del paciente y por hoy el paciente es quien elige dónde está más cómodo para hablar de su historia. Así que es el espacio del paciente. El consultorio es más que nada un espacio para el paciente donde el paciente va y se acomoda donde quiere, donde se siente más cómodo y empieza a hablar de lo que quiera. En una oportunidad una amiga mía me contó, y si yo tengo que ir y acostarme en el diván,
Dice, pero no me gusta. Digo, ¿por qué no te gusta? Y porque parece que estoy hablando con un grabador, no le veo la cara y me da sueño y me quedo dormida. Sí. Entonces son formas también de evadirse, ¿no? Que si estás sentado tenés cara a cara. Pero eso es como se siente mejor el paciente y el analista, ¿no? Sí, seguro. Igual es importante el hecho del diván porque al no estar mirando al analista es como que él puede esbozar un poco más el vacío el paciente y puede rellenar más el contenido manifiesto, digamos, lo que relata. No se me hubiese es ocurrido. importante. Se lo invita en algún momento al paciente a pasar al diván en el caso de que no lo haga. Bien. Bueno, la verdad que más no te puedo preguntar, porque terminó el programa, pero bárbaro. Todo lo que quería saber ya lo sé. Te agradezco muchísimo, Colodro, por estar en el programa. Bueno, les agradezco muchísimo al doctor Catalán Pellet, como siempre, a Holguín, que se incorpora ya a nuestro staff, a Mariano Favaloro, mi columnista de lujo, y a Colodro, que también ya hace más de un año que está en nuestro programa. Con respecto a la audiencia, recuerden, nos pueden ver a través de la web ecomedios.com las 24 horas del día. También este programa se sube a YouTube y a Facebook. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias por las sugerencias, por los temas. Muchos de estos temas nos los pidieron ustedes. Y los espero el próximo martes en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Sábados en Ecomedios. Arrancamos el fin de semana bien informados. Desde las 7 de la mañana, Néstor Zula prende la usina de información, noticias y entrevistas. Sábados en Ecomedios. Y a las 9 llega Economía de Bolsillo. Oscar Martínez nos cuenta y analiza toda la actualidad. Sábados en Ecomedios.